y que no van dentro de su parte cultural. Entonces la parte sociocultural es un elemento muy importante para también promover esto. Entonces si pasamos al otro plano, para poder montar una industria de 100.000 hectáreas de producción y hacemos la comparación cuánta mano de obra hay en el Valle del Cauca alrededor de esta industria, tendríamos que unir 4 o 5 departamentos de la zona sur del país para poder tener la disponibilidad de mano de obra. ¿Cómo haríamos ahí? Entonces, ¿cómo llamamos a la gente? ¿Cómo creamos los asentamientos? Es una discusión muy importante que hay que manejar en la parte sociocultural. Infraestructura de transporte también se nos vuelve algo muy importante. Yo montar una planta de etanol en el Valle del Cauca no es problema porque tiene una de las mejores vías del país, ¿no? Es planito, planito, no es como Antioquia que es sube y baje, ¿no? Y el resto del país. Pero yo montar una planta en los llanos orientales donde tenemos buena disponibilidad es demasiado complicado. ¿Por qué? Si ven, todas las semanas, cada 15 días, vemos que hay un problema en la vía al llano, que es la que comunica Bogotá con el llano, y es la principal salida de productos desde esa zona del país. Entonces, no tenemos una infraestructura vial para poder sacar el producto. Nosotros tenemos una característica, podemos sacar el petróleo desde los llanos orientales por oleoductos, ¿sí o no? Y poliductos. No lo podemos hacer, pero podemos sacar el etanol por un oleoducto, no, porque es muy explosivo. Podemos sacar el biodiesel por un poliducto, sí, pero no tenemos los poliductos en la zona donde podríamos tener los cultivos. Entonces es una inversión en infraestructura que hay que empezar a realizar, ya sea de tipo vial, ya sea de tipo poliductos, pero se puede realizar. La zonificación del país para la producción de biocombustibles. Les decía ahora, casi que en Colombia en cualquier piso térmico podemos sembrar una variedad diferente y tener producción local de un tipo diferente de biocombustible. Pero algo que está empezando y que fue un compromiso de un COMPES que hubo anterior al 3510 para la palma del aceite era hacer una zonificación de en qué partes del país era viable efectuar la explotación de la palma como tal. Y en el 3510 quedó el compromiso de ver en qué zonas del país podemos realizar la explotación del cultivo de caña de azúcar y de otros cultivos que podrían entrar a... Entonces estamos zonificando el país para poder decir, esa tierra es apta para producción de una materia prima para biocombustibles, esa tierra es apta para ganadería, esa tierra es apta para poderle dar el mejor uso que tenga la tierra. No una explotación discriminada que nos empieza a causar efectos negativos en la sostenibilidad. Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, esto sí fue una innovación, porque el primer COMPES a nivel nacional que tuvo un proyecto de investigación propio fue ese 3510. Esa fue mi labor desde Colciencias, acompañar la estructuración del COMPES, transmitir los conceptos de Colciencias y de los investigadores a nivel nacional de cómo se podía crear investigación y apoyo investigativo, porque una industria que no tenga generación de conocimiento es una industria que depende de tecnologías extranjeras. Entonces lo que estamos tratando es que las industrias que están promoviendo el gobierno nacional ya tengan una base de investigación propia que empiece a generar tecnologías propias, acompañamientos de innovación, nuevas tecnologías, nuevas patentes, para que sea una dinámica mucho más importante y un avance mucho mayor. Porque en este momento nosotros, dependiendo de que para poder hacer un cambio en un evaporador tenemos que ir a comprar tecnología europea, tecnología americana, los costos de producción son mucho más altos. Como les decía, en este momento ya Cenicaña está trabajando en sus propias cepas para no tener que depender de tecnologías extranjeras, y eso va a disminuir mucho más el costo, empieza a disminuir el costo productivo, eso puede disminuir hasta el costo del usuario final, que esa es la parte complicada, cómo los costes de producción se lo transmitimos al usuario, pero se empieza a dar una industria que puede ser mucho más rentable y mucho más explotable a nivel internacional. Regulación, estímulos, incentivos. Esta es una parte que hay que tenerle mucho cuidado, este es donde más ruido se pueden causar. Hay una regulación buena, incluso los otros países han venido a copiar la regulación de Colombia. Colombia para sacar regulaciones es el bárbaro, ¿eh? Tenemos una de las mejores regulaciones ambientales desde el 76, pero no la ponemos en práctica, porque una cosa es tener la regulación, otra poderla ejercer y controlar. Igual en biocombustibles tenemos muy buena regulación, hemos trabajado mucho, se ha hecho mucho manejo, pero no están todos los canales de poder administrar y controlar toda la cadena, y eso es algo en lo que se está trabajando muy duro desde los ministerios, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Medio Ambiente,
Ministerio de Minas y Energía para poder realizar los controles como son. ¿Bien? Incluso muchos de los controles que hay en la cadena de biocombustibles lo estaba realizando Ecopetrol cuando era empresa estatal, pero cuando Ecopetrol ya pasa a ser una empresa que vende acciones y que ya no es estatal, muchos de los compromisos los tuvo que soltar. Entonces son compromisos que ahora están reabsorbiendo los ministerios para hacerle un control verdadero a la cadena y al proceso. La parte de estímulos e incentivos es una forma en la cual se genera la inversión. Y esta parte de estímulos que empezó a dar el gobierno para que se realizaran ciertos tipos de inversiones fue muy importante. Eso nos permitió no solamente en la industria de biocombustibles montar plantas nuevas, no que han visto los niveles de inversión extranjera en otras áreas, pero también la parte de incentivos se nos puede volver peligroso. ¿Hasta dónde le doy un incentivo al productor y hasta dónde le llevo el incentivo al consumidor? En Brasil el incentivo es al consumidor, aquí en este momento en Colombia, si vemos la estructura, es casi que el productor. Entonces hay que empezar a manejar eso muy bien y ver hasta dónde se lleva, porque en un concepto de uso de 30% de etanol o 30% de biodiesel, ya casi porque el incentivo es para el productor si tiene un negocio en masa y no para el consumidor. Entonces son el tipo de discusiones que en este momento empiezan a dar también de gremios y usuarios. Entonces, y va a ser el tema de los próximos años alrededor de los biocombustibles. Seguridad alimentaria, volvemos a repasar algunas de las cosas que dice y de pronto me acuerdo de otras. Se debe precisar el área con vocación ganadera en condiciones de viabilidad financiera. Los ganaderos están dispuestos a entrar a un negocio. Este es un negocio que, si analicémoslo cómo se va dando. Los azucareros producían azúcar anteriormente, hace muchos años. Después se empieza a ver que con el bagazo de caña hay un insumo energético para sus procesos, entran a utilizar el bagazo como insumo energético. Después ven que tienen disponibilidad de más para generar energía, empiezan a vender energía eléctrica a los países. Entonces la red eléctrica nacional tiene disponibilidad